¿Qué tal mundo educativo? Nos encontramos en la Corporación Universitaria Alexander von Humboldt Armenia, en el premédico, y continuamos con nuestra clase de anatomía, en este caso anatomía de grandes vasos arterial y venoso. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver el esquema general de la circulación, a repasarlo. Vamos a ver los grandes vasos arteriales, la aorta torácica y las generalidades, las divisiones, las ramas. En la aorta abdominal básicamente las ramas. En la circulación venosa el sistema vena cava superior, la formación, los afluentes, la cava inferior, formación y afluentes, sistema ácidos y semiácidos, formación y afluentes. Y para terminar con anastomosis cava-cava y portocava. Entonces, empezamos con este mentefacto conceptual donde decimos que el sistema arterial pertenece al sistema circulatorio cardiovascular, que se diferencia de otros dos sistemas que no son el sistema arterial, que es el sistema venoso y el linfático, que sí pertenecen al circulatorio del cardiovascular, pero no son el sistema arterial, y que se divide básicamente en arterias del tórax, donde tenemos la arteria aorta, la mamaria interna, la subclavia, la torácica lateral, las arterias espinales. Tenemos el abdomen con la aorta y las ilíacas. Tenemos las extremidades, miembro superior axilar, humeral, radial, cubital, interdigital, y miembro inferior, ilíacas, femoral, poplitea, tibial posterior y pedia. En el cuello y cabeza tenemos la subclavia, la vertebral, la carótida externa, el tronco tirolingofaringofacial, la temporal superficial, la maxilar, la basilar y el polígono de Wills. Y las características fundamentales es que es un sistema de tubos que tiene arterias, que tiene arteriolas, metaarteriolas, capilar arterial, se muere ahí en el capilar arterial, tiene unos grandes vasos, unos pequeños vasos, lleva sangre oxigenada en general y va del corazón a la periferia. Y el endotelio, su recubrimiento interno, ya se considera como un verdadero órgano productor de múltiples sustancias, entre ellos algunas sustancias proteicas que tienen que ver con vasoconstricción, vasodilatación, hiperproliferación, coagulación. Vamos a ver la aorta torácica, vamos a ver la aorta abdominal. Entonces aquí tenemos que la circulación arterial fundamental sale del ventrículo izquierdo, sale por la arteria aorta reparte su flujo periféricamente para morirse en capilar, y los capilares se devuelven como venas. Recuerden que entonces tenemos aquí la aorta torácica, aorta ascendente, arco de la aorta descendente, aorta torácica propiamente, la aorta abdominal, las ilíacas externa, la ilíaca interna aquí, la femoral, la poplitea, la tibial y la pedia. Y aquí tenemos básicamente el arco de la aorta con tres vasos, tronco brachiocefálico derecho, carótida izquierda y subclavia izquierda. Aquí tenemos el sistema venoso, que una vez va el sistema arterial y entrega sangre, nutrientes, oxígeno, se devuelve ya como sistema arterial venoso, pero el sistema venoso, cava inferior, cava superior, este llega al atrio derecho, el atrio derecho va al ventrículo derecho, sale a la arteria pulmonar, tronco pulmonar, arteria pulmonar izquierda, arteria pulmonar derecha, para regresar otra vez al atrio izquierdo. Aquí tenemos la formación de la cava superior, con los troncos brachiocefálicos izquierdo y derecho, y la formación acá de la cava inferior con las arterias ilíacas comunes. Entonces la aorta tiene básicamente la ascendente, el arco de la aorta, y la descendente. Decimos que la principal arteria sistémica es elástica y está irrigada por vaso basal, el orificio aórtico del ventrículo izquierdo, la terminación, borde inferior de la cuarta vértebra lumbar, donde se bifurca. Aquí pasa el orificio diafragmático y muere al frente de la cuarta vértebra lumbar, nace aquí en el ventrículo izquierdo. Dimensiones: trayecto 5 centímetros, diámetro 3 centímetros de diámetro, origen borde inferior del tercer cartílago costal izquierdo y termina en el borde superior del segundo cartílago costal derecho. Ubicación: mediastino medio. Estamos hablando de este segmento, estamos hablando de este segmento, estamos hablando de este segmento, y aquí estamos hablando de este segmento. Aquí estamos, aorta ascendente, está el tronco de la pulmonar, la aorta ascendente. Aquí tenemos aorta ascendente, tronco de la pulmonar, pericardio que lo envuelve, la orejuela auricular derecha, la aurícula derecha, surco atrioventricular, surco interventricular anterior. Aquí tenemos la aorta ascendente, la cava superior, los troncos brachiocefálicos venosos, la orejuela auricular derecha.
Esto es un aneurisma de aorta ascendente grave, paciente que debe ser llevado a cirugía urgente, paciente que si hace disección presenta un dolor tenebrante, empuñalada, retroesternal profundo, irradiado a cuello, miembro superior, muy parecido al infarto pero mucho más intenso. Esta es la aorta ascendente, arco de la aorta, ya vamos a verlo, aorta ascendente, los 3 arcos supraórticos, la aorta ascendente, arco de la aorta descendente, arco de la aorta ascendente. Entonces la aorta ascendente da 2 arterias, la arteria coronaria derecha, la arteria coronaria izquierda, que ya la vimos en la clase anterior, arteria coronaria derecha, arteria coronaria izquierda, que muere como interventricular anterior y como circunflejo. Otra vez, coronaria izquierda, coronaria derecha, tronco de la pulmonar, aorta, cava superior, orejuela auricular derecha, atrio izquierdo con las venas pulmonares. Otra vez, ya lo habíamos visto, coronaria derecha. Y entonces el arco de la aorta se origina en el borde superior de la segunda articulación externo-clavicostal derecha y termina en el cuerpo de la vértebra cuarta, dorsal. Ubicación mediastino superior, trayecto a la izquierda y por delante de la tráquea, hacia atrás abajo encima del bronquio fuente principal izquierdo y a la izquierda de la tráquea del esófago. Entonces estamos hablando del arco de la aorta, el arco de la aorta por delante de la tráquea, bifurcación traqueal, aquí está el bronquio, aquí está el arco de la aorta, el arco con los vasos supraórticos, están tortuosos, dilatados, arco de la aorta, tronco brachiocefálico, carótida izquierda, subclavia izquierda. Estos son los troncos que da, las arterias que da el arco de la aorta, tronco brachiocefálico, arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Tronco brachiocefálico derecho, arteria carótida izquierda y subclavia izquierda. En la subclavia derecha y la carótida derecha son ramas del tronco brachiocefálico arterial. Arco de la aorta y los 3 ramos o 3 arterias principales. Aquí también vemos el nervio vago, el laringio recurrente que hace la curva acá. Arco de la aorta, tronco brachiocefálico venoso izquierdo. En la aorta descendente entonces origina la cara izquierda de T4, termina en el hiato aórtico en el borde inferior de T12 y se ubica en el mediastino posterior. El trayecto superior es oblicuo abajo y a la derecha, inferior es vertical. Estamos hablando de la aorta descendente, ¿sí?, que se origina a nivel de dorsal 4 y se muere a nivel de dorsal 12 en el hiato diafragmático. Aquí está la aorta descendente torácica, tiene ramas viscerales y ramas parietales. Las ramas viscerales son la arteria bronquial izquierda, las ramas esofágicas, las pericárdicas y las mediastínicas. Y las ramas parietales son la arteria intercostal posterior de la tercera a la novena, la frénica superior y la arteria subcostal. Aquí vemos entonces la aorta descendente, que tiene básicamente la arteria bronquial, linealmente la izquierda, una rama que dice torácica descendente, las esofágicas, ¿sí?, algunas mediastínicas que dan acá y algunas pericárdicas. Y las ramas parietales entonces son, más o menos vendría aquí, que sería la frénica superior, que sería esta, y una subcostal que puede venir acá. Aquí están las intercostales de la tercera a la novena. Los primeros 3 espacios intercostales son dados por un tronco de la subclavia que se llama el tronco cérvico intercostal. La aorta abdominal entonces se origina en el hiato aórtico del diafragma, aquí está, hiato aórtico del diafragma, borde inferior de la 12ª vértebra dorsal, se dirige delante de la columna desviándose ligeramente hacia la izquierda y termina en el cuerpo de la 4ª vértebra dorsal, lumbar. Entonces aquí 12ª vértebra dorsal y la 4ª vértebra lumbar. Aquí tenemos la aorta abdominal. Tiene unos ramos viscerales, que es el tronco celíaco, el primer ramo, la mesentérica superior e inferior, la suprarrenal media, la renal y las arterias gonadales. Aquí tenemos entonces, que sería, aquí está la frénica inferior, aquí está el tronco celíaco, aquí está la mesentérica superior, los vasos gonadales, las renales, por aquí queda la suprarrenal, no se ve, aquí está la mesentérica inferior y termina como ilíaca. Aquí está la mesentérica superior con el arco ilioseco apendículo cólica, la cólica media y la cólica superior derecha. Y aquí está la mesentérica inferior con la cólica superior, la cólica media y la cólica inferior, la rama hemorroidal superior y media. Los ramos parietales son la arteria frénica inferior,
la lumbar y la arteria sacra media. Entonces son la frénica superior, unas lumbares que están acá que no se ven, son 4 y 4, y una sacra media que sale posterior a la aorta. Posterior a la aorta, esto está la sacra media que vendría por acá. Muy bien, el sistema venoso, entonces, ¿qué tenemos fundamentalmente? Pertenece al sistema circulatorio cardiovascular, se diferencia del arterial y el linfático, hacen parte del sistema circulatorio, pero no son el sistema venoso. Y básicamente tenemos unas venas del tórax, que es la cava superior, la ácigo, la hemiácigos. Tenemos una del abdomen, que es la cava inferior y la vena porta. Tenemos en las extremidades venas del miembro superior, venas de la mano, la radial cubital basílica, la vena axilar, y en el miembro inferior, pedia tibial posterior, poplitea femoral profunda superior y las ilíacas. Ahí tenemos el sistema, esto es el sistema venoso profundo inferior, y tenemos el sistema de las safenas, safena interna, safena lateral, safena anterior, sistema de las comunicantes. Y en el cuello y cabeza tenemos la vena yugular interna, el tronco tiro lingofaringofacial, las venas tiroideas, la yugular externa, la yugular anterior y la yugular posterior. Tenemos unas características, un sistema de tubos, venas, vénulas, metavénulas, capilar venoso, grandes vasos y pequeños vasos, sangre desoxigenada, esto es con S, perdón, y de la periferia del corazón, o sea, es centrípeta. En el tórax vamos a ver la vena cava superior y la ácidos, y en el abdomen la vena cava inferior. Entonces la vena cava inferior se origina en la vena superior, se origina el tronco venoso brachiocefálico derecho e izquierdo, primer cartílago costal derecho, termina en el atrio derecho, se ubica en el mediastino superior. Y el trayecto es vertical, oblicuo, atrás y adelante, pasa adelante del pedículo pulmonar derecho. Aquí tenemos entonces tronco venoso brachiocefálico izquierdo, derecho, vena cava superior, pasa detrás del pedículo pulmonar derecho, aquí no se ve, vena yugular interna, aquí quedaría la yugular anterior, aquí quedaría la yugular externa y aquí quedaría la yugular anterior. Están las tiroideas superiores, este es el tronco tirolingofaringofacial, esta es una tiroidea inferior. Las venas que drenan a la cava superior son troncos venosos brachiocefálicos y la vena ácigos. Entonces aquí están troncos venosos brachiocefálicos y la vena ácigos. La vena cava inferior origina en la vena ilíaca común derecha e izquierda, a la derecha el disco intervertebral L4, L5, termina y penetra en la cara inferior del atrio derecho, tiene un trayecto a la derecha de la columna vertebral, inferior al hígado, atraviesa el centro tendíneo y es intratorácica en 2 o 3 centímetros. Entonces aquí tenemos el sistema venoso, básicamente en donde tenemos que las dos ilíacas interna y externa forman la ilíaca común y ambas ilíacas forman la cava inferior, que a su vez las venas de la pelvis están dadas principalmente, drenan hacia la vena ilíaca interna, y que estas a su vez drenan las venas parietales y viscerales. Que en el miembro inferior hay una red profunda y una red venosa superficial. La red profunda entonces está dada por el sistema de las venas del pie, de la pierna, la vena poplitea, las venas posteriores del muslo y glúteas, aquí está la femoropoplitea, y el sistema superficial básicamente el de la safena. Aquí tenemos cava inferior, vena ilíacas comunes, la llegada al piso del atrio derecho, vena cava inferior, vena cava superior, sistema porta, vena cava inferior está a la derecha de la aorta, ilíaca primitiva derecha, ilíaca primitiva izquierda. Vena cava está por detrás de la aorta, por detrás de la ilíaca derecha. Tiene unas venas parietales que drenan a ella, 4 venas lumbares y 2 venas diafragmáticas, y tiene unas venas viscerales que son la vena testicular u ovárica derecha, la vena renal derecha e izquierda y las venas hepáticas. Aquí tenemos entonces, a él drenan las venas gonadales, las venas renales, atrás serían las lumbares, después la vemos, y las hepáticas. Estas son las viscerales, 1, 2, 3 viscerales. Las parietales entonces ya las mencionamos, que serían las venas lumbares fundamentalmente. El sistema ácigos es el sistema ácigo, la hemiácigos accesoria. En la ácigo se origina una raíz lateral de la unión de la vena lumbar ascendente y la 12ª intercostal, y una raíz medial de la vena cava inferior o de la renal derecha. Ubicación: mediastino posterior, mediastino superior, trayecto, forma un arco sobre el pedículo del pulmón derecho y termina en la vena cava inferior. Esta es la ácigos, aquí se forma entonces una raíz medial, una raíz lateral,
de la lumbar ascendente y de la renal. Aquí está el arco de la ácigos, por encima del bronquio fuente derecho, y las venas que drenan a él son la vena hemiácigos y la hemiácigos accesoria. Aquí están hemiácigos y hemiácigos accesoria, antes llamada superior e inferior. 9 últimas venas intercostales posteriores derechas, 9 últimas venas intercostales, tronco común de la intercostal superior y vena subcostal derecha. Aquí están las venas hemiácigos y hemiácigos accesorios drenando la ácigos y las 9 últimas venas intercostales posteriores derecha. La hemiácigos origen a la ácigos, básicamente digamos que nacen igual, parecidas a la ácigos, pero en el lado izquierdo, se ubican en el mediastino posterior, trayecto a la altura de T8, se inclina a la derecha y cruza la línea media y termina en la vena hemiácigos. Estamos hablando de esta vena hemiácigos, estamos hablando de esta vena, y drena las venas, 5 últimas venas intercostal izquierda, la vena subcostal izquierda, las venas vertebrales, las venas esofágicas, las venas mediastínicas. Aquí está, todas las venas que drena, la hemiácigos, perdón, a este lado. La hemiácigos accesoria se origina en el extremo medial del cuarto quinto espacio intercostal acá. Trayecto desciende verticalmente a lo largo de la columna, en la quinta a la octava vértebra torácica, se hace oblicua, ¿cierto? Aquí tiene relación con el conducto torácico y ella drena al final en la vena ácigos. Aquí está. Drena las venas de los espacios intercostales superior e inferior, las venas bronquiales y las venas mediastinales. Aquí está. Venas intercostales superiores, posteriores. Y para terminar, entonces teníamos el sistema porta. ¿Qué vamos a decir del sistema porta? El sistema porta, que es este, está dado básicamente por el tronco esplenomesaráico, que a su vez está dado por la vena esplénica y la vena mesentérica inferior y la vena mesentérica superior. Aquí está la porta y las hepáticas comunes. ¿Listo? Vena porta, tronco esplenomesaráico, la vena mesentérica superior, perdón. Ahí está la porta. Tiene una longitud de 15 a 20 milímetros de diámetro. Trayecto primero retropancreático, penetra el ligamento hepatoduodenal y dividido en 2 ramas, derecha e izquierda. Muy bien. Afluentes, la vena gástrica izquierda, aquí, la de la curvatura menor del estómago, la gástrica derecha, la de la curvatura mayor, la vena pancreático duodenal posterior y superior y las venas biliares. Esos son los drenajes de la vena porta. Ahí están. Muy bien. Y existe un sistema de anastomosis entre el cava-cava y un sistema porto-cava. El primer sistema cava-cava es un sistema superficial y profundo. El superficial está dado por la epigástrica superficial toracoepigástrica, estas. O sea, la una rama va hacia la subclavia y la otra va hacia la ilíaca externa. Este es el sistema superficial cavo-cavo. Cavo superior, cava inferior. Y el profundo, la vena epigástrica superior, que drena la mamaria interna, con la vena epigástrica inferior, que drena básicamente a las ilíacas. El otro sistema profundo es el sistema, aquí está, ya les vamos a mostrar el profundo. Cavo-cavo, que es el que está alrededor de la médula espinal, que es el sistema periespinal, que una es de las lumbares, que va a la cava inferior, y el otro es de las ácigos, que va a la cava superior. Ese es otro sistema importante de anastomosis cavo-cavo. El porto-cavo, entonces tenemos uno que es la de la curvatura menor del estómago, donde si hay una obstrucción de la porta, el sistema se va hacia la curvatura menor, la gástrica, las periesofágicas y los sistemas ácigos y hemiácigos, y entonces aquí sería porto y en este sistema sería cava. Una obstrucción porta que da varices esofágicas acá y pueden poner a sangrar un paciente. Y el otro sistema también porto-cavo, que es el de la mesentérica inferior, que es de la hemorroidal superior y media, que es del sistema porta, y el otro es el sistema que va a la pudenda, que es el de la cava inferior. El del recto, vean, venas rectales media e inferior, que son de la cava, y la superior, que son de la porta. Aquí está. La inferior, hemorroidal inferior, que es de la cava inferior, y la hemorroidal superior y media, que es de la vena porta.
las venas del ombligo, que son paraumbilical, de la pared anterior, que es del sistema porta, y las venas epigástricas superficiales, que ya habíamos hablado de ellas. También hay anastomosis por detrás del peritoneo, retropancreáticas, que anastomosan básicamente los sistemas porto y el sistema cava. Aquí está. Sistema